Entonces, cuéntame cómo... Vale, ¿qué A ver, tenías? O sea, así que me podrías decir de qué tenías. pues mira, yo tenía bastante ataques de pánico, ¿vale? Porque primero me pasó conduciendo, ¿vale? Le cogí un miedo a conducir que, no sé, tenía mi coche nuevo, tenía la ilusión de que era el coche nuevo, era tal, conducía un montón y luego de repente, un día en coche me dio un ataque de pánico que no podía controlar, tuve que llamar a que me vinieran a buscar, tal, y desde entonces todo fue empeorando, 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 hasta que ya, pues nada, tuve que dejar el coche aparcado, ya no quería conducir, ya cada vez que cogía el coche era unos nervios que no veas, que me va a volver a pasar, que me va a pasar algo, que no conduzco, que ya no era ni tener un accidente, yo tenía miedo a que me volviera a pasar un ataque. O sea, no le Claro, tenía miedo no tenía miedo a tener un accidente, ni a conducir porque fuera a tener un accidente, ni a los demás. Era a mí, era que no me volviera a pasar. claro. ¿Y cuántos años tenías más o menos en ese momento? Pues mira, en ese momento tendría unos 20 y algo. Lo que pasa que me duró mucho, llevaba así por lo menos 10 11 años. O sea, pero vamos, que el primero que tú Pero recuerdes fue fue con unos 20 años o por ahí, sí. 20 años, vale. Vale, Sí. entonces, ¿cómo evoluciona la cosa? Pues ya evoluciona a peor, porque ya no conducía, ya, claro, ya cada vez que tenía, ya, claro, mi trabajo tenía que conducir, tuve que dejar el trabajo. Bueno, el jefe Sí, me adaptó un puesto como en las oficinas o tal, pero claro, me lo podía hacer un tiempo límite hasta que yo me mejorara y tal, pero es que no iba mejorando, que cada día era peor, porque luego ya ujú, no era conduciendo, luego también me daba sin conducir, era como que tenía la sensación de que siempre me pasaba algo malo, o vale, sea, como que me tenía que pasar algo malo. vale. Y entonces pasó el tiempo, ¿no? Y se fue complicando, quizás. Pasó el tiempo y yo me di cuenta que aparte del coche ya se empezaba, o sea, ya como que se iba haciendo el círculo más grande. Y aparte Sí, del coche, ya luego era que me daba miedo hacer cosas yo sola, por si me pasaba sola. Le cogí miedo a todo. Le cogí miedo a ir a la playa porque pensaba que, es que me volví como muy hipocondriaca. Era como que todo me daba miedo. Como claro, que la playa no, que me puede dar claro. un cáncer de piel, no bañarte después de comer no, porque me puede dar un corte de digestión, no hagas esto porque tal, era como que mi mundo ya se había vuelto todo, o sea, todo muy miedo, todo, todo. O Mm, sea, todo lo que hacía estaba todo el día pensando que si podía pasar algo. claro, claro. Vale, anoto, ¿eh? Sí, sí, Es interesante. 20 Oye, años, así, ¿cuánto? pues, que digo que con 20 y pico de años así, Vale, ¿ahora cuántos tienes? ahora tengo 39. 39, vale. Entonces, vale, estuviste todos estos años así y... una pregunta, ¿eh? Cuando estabas peor, que igual fue antes de iniciar la terapia o quizás no, ¿cuántos ataques de ansiedad te podían dar a la semana o al día? No sé. Pues, a ver, no era todos los días, pero sí que es verdad que todos los días a lo mejor no era, pero sí que es verdad que a lo mejor en la semana tenía dos o tres. Vale. ¿Y tomabas medicación, por cierto? Pues mira, al principio no tomaba medicación, pero cuando fui empeorando, Sí. fui al psiquiatra y me mandó medicación. Vale, ¿y qué tomabas? Pues tomaba paroxetina. Sí, o sea, Paroxetina. Sí, sí, conozco. Oye, ¿y para los nervios algún ansiolítico te daba o no? no, o sea, el psiquiatra solo tomaba paroxetina. Sí que es verdad que a veces, alguna vez he tenido que ir a urgencias porque sí, porque me daba un ataque porque no se me pasaba. Y cada vez Claro, que quería que me pasara me ponía más nerviosa, me ponía más nerviosa. Y sí que a veces me han dado pues ansiolíticos. Me vale. Pero dan luego pero tú en tu día a día los evitaste, ¿no? No quisiste tomarlos. No, yo a lo mejor podía tomar una pastilla un momento dado que me pasara, ¿vale? Pero los demás días hacía
intentaba que, pues a lo mejor me ponía a hacer otra cosa, o me ponía a limpiar en casa, o me ponía, no sé, a dibujar, o me ponía a hacer otra cosa, o sea, algo para entretenerme y que no me hiciera pensar en que me iba a pasar algo malo. Pero claro, sí que es verdad que luego cuando estaba peor, ya fui al psiquiatra porque ya dije, esto no puedo seguir así, ¿sabes? Al final esto se me va a hacer que va a llegar un momento que no sé, que no voy a salir ni de casa, se me estaba haciendo ya un mundo. Ya. Y ahí ya cuando me dio un tratamiento, o sea, ya era todos los días. Pero los ansiolíticos no, o sea, era el No, antidepresivo, no, pero los los ansiolíticos ansiolíticos no. los evitaste y hiciste muy bien, porque eso es porque no te gustan a ti, dijiste, hostia, si me tomo esto me voy a enganchar o algo así. Claro, es que es eso, porque con el psiquiatra me pasó más o menos, que llevaba un año en tratamiento más o menos, un año y medio o dos, y claro, y yo me he dado cuenta que una vez los quise dejar, lo dejé un poco y luego tuve que volver. Era como Claro, que no podía dejar, era como que yo pensaba que si lo dejaba ya volvía a estar mal, claro, y pues estaba muchísimo. claro, claro. Pero entonces dijiste, bueno, los ansiolíticos sí que no los quiero tomar así No, los seguido ansiolíticos, porque sí que es esto tú, verdad que, dime. porque tú te imaginabas, decías, y yo creo que con buen criterio, tú decías, ostras, es que esto si empiezo a tomarlo me voy a enganchar y va a ser un desastre. No, y aparte, sí, aparte de que son adictivos, es que yo quiero a lo mejor estar más tranquila, pero quiero seguir con mi vida. Y a lo mejor Claro. si me tomo un día de pan, me tengo que quedar en mi casa y atontada perdida. Muy bien, Entonces, muy bien. claro, sí, se me pasa, pero no soy o sea, no estoy haciendo algo real, porque a mí me gustaría estar bien, pero poder seguir haciendo mi día a día, mis actividades, mis cosas. Hiciste muy bien en no tomar, Cristina, súper. Oye, y entonces, ok, entonces, ¿cómo fue, no sé, cómo me descubriste a mí o descubriste a Claudio, descubriste la Pues mira, psicología? la verdad que fue un poco, yo de verdad que creo en el destino, pero aquí fue como que era el día exacto, el momento exacto, porque sin darse cuenta, o sea, así, yo creo que sin darse cuenta, mi psiquiatra me Ajá, dio, o sea, me hizo llegar hasta hacia ti, porque él me dijo, mira, me dijo que me leyera tu libro, me dice, ha salido un escritor que ha leído un libro muy bueno, tal, me dijo, yo te lo recomiendo, que está muy chulo. Y, era, anda, y es el arte de no amargarse la vida, ¿vale? Y nada, me vale, lo recomendó y me lo compré. Y digo, vale, bueno, lo leí, pero me gustó tanto que luego me compré el segundo, sí, ¿vale? Y es como que ya me enganchó, es como que ya dije, uy, digo, pues sí, pues está súper bien y tal y cual. Y ya me empecé, y ya empecé a leer como que tengo todos los tuyos, los 4 tuyos los tengo. ok, Entonces, pero cuando ya me estaba leyendo el segundo y estaba leyendo, o sea, lo que tú habías escrito, los casos con los pacientes, lo que le habías ayudado y tal y cual, yo pensé, oye, pues igual, digo, a mí también me iría bien. Entonces me metí en internet, vi tu dirección, Rafael Santandreu, tal, me metí en tu página, tal, y escribí un correo. Y luego mm. me llamó, luego, bueno, me Cristina, contestó. Sí, sí, me contestó una chica, que me imagino que sería de la oficina, tal, me contestó una chica y me dijo, sí, mira, hemos recibido tu correo, vale, te voy a asignar un psicólogo, tal y cual. Y a los, no sé si 2 días o 3, muy pronto, me llamó Claudio. ah, Y digo, uy, y nada, se presentó, me dijo, soy Claudio, voy a ser tu psicólogo, ¿qué te pasa? Tal y cual. Y nada, hablamos y luego hicimos la primera por Skype. Pero ya te digo, súper bien, ¿eh? O sea, Claudio es mi salvación. Y siempre, es verdad, es como que siempre lo voy a es muy recordar bueno, porque es la persona que me ha cambiado la vida. O es muy sea, bueno. sí, sí, porque tú a lo mejor tienes hijos, tienes pareja, tienes tal. O sea, no digo que sea un amor como pareja, pero es que para mí Claudio me ha cambiado la vida. O sea, Claro, entonces claro, es una persona que para mí es muy importante. qué guay. Oye, y entonces, ¿qué es lo que, en qué consistió la terapia? ¿Qué es lo que hiciste para ponerte bien?
Vale, a ver, la terapia consistió en, bueno, como ya te he contado, lo de conducir era brutal, no quería ni asomarme a un coche. Yo tenía mi coche aparcado enfrente de mi casa y tenía que irme en taxi. O sea, y gastarme dinero y cada vez para que la gente no se enterara tenía que poner excusas. No es que no Claro, me arranca, porque claro, yo no le quería contar a la gente lo que estaba claro, viendo, ¿vale? claro. Porque esto también creo que la sociedad debería cambiar un poco porque la gente no te entiende lo que tú estás pasando. O Totalmente. sea, yo lo con yo es que no quería ni contarlo porque digo, ¿para qué si no me van a entender? No, 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 no. Te van a O sea, pensar que eres una friki y claro, que te y pasa yo algo, a que lo estás mejor, cagada. claro, y a lo mejor me dicen, no, es que yo lo he contado a mi familia y a mis hermanos y tal, y es que tampoco me entendían. No, no, es que la Entonces gente no lo entiende. yo era perder el tiempo y luego encima frustrarme más, porque en vez de Claro, entenderme, a lo mejor me decían, no, es que tú eres muy débil, es que claro, eres muy floja, hay que echarle valor, hay que echarle sí, tal, sí, 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 sí. sí. Entonces, claro, pues luego, pues nada, con Claudio, las primeras sesiones, pues nada, fue hablar un poco, contarle mi caso, lo que me pasaba, que llevaba 10 años sin conducir, tal y cual. Y bueno, ahí las primeras sesiones, pues hablando, hacíamos ejercicios también de nivel de ansiedad y todo eso. Me ha mandado muchos vídeos que también me han ido súper bien, como hablando de la ansiedad, haciendo así un poco de hincapié en lo de los ataques de pánico y tal. Y luego hicimos exposiciones, Muy bien. ¿Y qué tal ¿vale? eso? Sí, que al principio, claro, es duro porque nadie se quiere exponer a lo que le da miedo. Entonces, claro, primero empezó con el coche. Me dijo que tenía que superar el miedo al coche y que se había conducido toda la vida, que tenía que volver a conducir. Que bueno, y eso. Y entonces, pues al principio era poco a poco. Primero me Ujú. dijo que tenía que coger el coche, ir, por ejemplo, pues, por ejemplo, la primera vez una vuelta a la manzana, o dos, algo que estuviera cerca, ¿vale? Y poco a poco. Y yo me tenía que grabar, decirle cómo me había sentido, el nivel de ansiedad, tal, así poco a poco, ¿vale? Luego, pues, y ya fuimos subiendo un poco la intensidad. A medida que si todo había ido bien y tal, pues hubiéramos seguido, pues ahora un poquito más lejos, ahora tal. Yo, claro, yo me grababa a mí misma porque así también era consciente de luego cómo lo estaba viviendo y tal. Y Ajá. luego tenía que ver cómo me sentía, el nivel de ansiedad que había tenido, o sea, que, y muchos pensamientos, qué pensaba en el momento que, o sea, por ejemplo, si yo conducía y me daba un ataque o me estaba tal, pues él me decía, bueno, tú piensa lo que, o sea, qué es lo que Ah, estás pensando para que llegue a eso. muy bien. ¿Vale? Como, por ejemplo, que tú qué piensas para que te llegue, o sea, ¿por qué piensas que te va a pasar algo malo? ¿Por qué piensas que te va a volver a pasar? Entonces, claro, y nada, me dijo eso, que también había que, a ver, que aunque me diera un ataque de pánico, que tampoco era nada fuera, o sea, que no te ibas a morir, que Eso es. no, que nadie se ha muerto de eso, que no, o sea, él quería que yo le perdiera el miedo, ¿vale? Como Claro. que no le diera tanta importancia. Sí, Claro, sí. él me decía, tienes tu móvil, estás en la calle, hay gente, no, no pasa nada, ¿sabes? No te va a pasar nada, no te vas a morir. Dice, si no, pues te paras en el coche, respiras, tal, te pones música, haces lo que tú quieras, pero hay que hacerlo porque si no, no lo vas a superar. Entonces, Oye, claro, y fue muy duro, ¿no? Entonces, toda esa exposición. fue duro, porque yo tengo que decirte que Es las un primeras trabajo, veces, ¿eh? es un trabajo duro. Porque las primeras veces no hacía lo que él me decía. A lo mejor me decía tal, pero yo, a lo mejor en las, ya cuando íbamos ya aumentando las sesiones, yo cuando ya me tenía que enfrentar a ir un poco más lejos, no quería, cogía y me daba la vuelta. Ujú. Y claro, yo luego decía, mira, Claudio, lo siento, pero no he pedido, Sí, sí, no, sí. y tal. Y me dijo que era muy importante, o sea, como no culparse, Muy ¿vale? bien, O sea, no sentirte mal porque no lo has conseguido, ni decir, guau, qué muy bien. desastre soy, tal. No, que poco a poco, que, y aparte que a veces parece que vas avanzando, pero luego otra vez vuelves a caer, y Eso es. luego tal. Pero la verdad es que me fue súper bien, porque luego fui cogiendo confianza, luego me di cuenta, luego empecé a conducir un poquito más y luego o sea, nada más llegar a casa con la satisfacción que yo llegaba,
O sea, nada más de poder haber, o sea, de poder haber acabado. Claro. Mira, yo luego llegué un día, me acuerdo que llegué el segundo día o tercero que hice lo que me dijo, llegué a mi casa llorando. Y mi familia me decía, ¿pero por qué lloras? Y yo, nada, que no es de tristeza, ¿sabes? Nada, que yo Claro, me claro. entendía. Y digo, Dios, De fue tan alegría. subido que hacía tanto tiempo que no lo había sentido que es que era increíble. Oye, ¿y Y luego, vosotros? No sé si en ese momento hablasteis con Claudio de los 4 pasos, estos de sí, afrontar, aceptar, flotar y flotar dejar y pasar el dejar pasar tiempo. el tiempo. Sí, sí. Y esto, Y es, claro, que lo más difícil es aceptar y todas esas emociones, todo ese mal rollo que se está pasando, ¿verdad? Eso es sí. muy difícil. A ver, y también dejar pasar el tiempo parece que es un poco fácil, pero en el momento que tienes un ataque de pánico, dejar pasar el tiempo es difícil porque tú no quieres estar así. Ahí, Entonces, claro, tú dices, vale, y tú intentas calmarte, pero es difícil porque ves que no puedes, te pones más nervioso, empiezas a hiperventilar. Entonces es difícil, pero sí que es verdad que al final merece la pena. Yo si no hubiera hecho exposiciones, no hubiera vuelto a conducir. claro. Y a día de hoy, ahora conduzco perfectamente yo sola y voy a todos los sitios. Qué Y bueno, entonces, por eso digo que es que yo no sabía que me tenía que enfrentar a lo que me daba miedo. claro. ¿Vale? Eso nadie me lo había dicho. Mm. A mí me habían dado pastillas, me habían dicho tal, sí, hace ejercicios, léete esto, tal, pero a mí nadie me había dicho, no, mira, es que tienes que enfrentarte a esto. Bueno, y tú lo has hecho porque es muy difícil. Ahora, ¿cuánto tiempo? Primero, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer todo este trabajo? Pues mira, yo creo que estuve con Claudio que no llegó a un año, ¿eh? Yo creo que estuvimos quizás 8 meses o... Es que exacto no sabría decirte, pero un año no Más, llegó. Entonces, más o sí, menos. ocho Oye, meses o 9 o por ahí, sí. y Cristina, ahora cuánto hace que has acabado la terapia? Pues hace un año, sí, el año pasado creo que, no, quizás más, un año y medio o casi 2, pero un año y medio yo creo más o menos. Vale. Oye, y ahora, ¿has tenido ataques de ansiedad durante este tiempo? No, ahora llevo un tiempo súper bien. Desde que acabé con Claudio, a ver, a lo mejor hay algún día que me he sentido así un poco como que un poco más nerviosa y tal, pero no, o sea, pero no llega a ser ataque de ansiedad, para nada. Qué bueno. Y ¿Y sabes qué? Que dime, también he aprendido como a canalizarlo, he aprendido como a... Sí, como que cuando me da un poco, ya no es como antes que me ponía tan nerviosa, ay, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es como que ya aprendí a aceptarlo y como que ya sé que, pues, que eso es otra vez lo mismo y que no va a pasar nada. A veces, pues sí que es verdad que a veces me he sentido un poco así como agobiada y tal en el coche, pero me he puesto mi música y luego he seguido y luego a los 2 minutos se me ha pasado. O sea, qué bueno. pero, pero ya lo sé controlar. Antes no. Ahora es como que ya digo, va, si ya sé que esto es lo mismo que me pasó, pero sé que no va a pasar nada, que no hay que hacerle caso y punto. Qué Pero bueno, bueno, qué maravilla. a ver, se aprende muchísimo. O sea, con una terapia se aprende muchísimo. Oye, y hablemos de cuando hacías la terapia. A ver, Sí. ¿qué piensas que, a ver, te hago como una pregunta general, ¿qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil fueron las exposiciones, porque para mí lo más difícil es enfrentarte a algo que te da miedo. Porque yo, por ejemplo, me da mucho miedo hacer cosas yo sola, porque aparte de lo del coche se me había convertido en algo, es que no quería ir sola a casi ningún sitio, Sí, porque tenía la sensación de que me iba a pasar algo y que no había nadie, pero es que aunque fuera a un sitio que había un montón de gente, sí, luego también me agobiaban mucho los centros comerciales, gente donde había mucha gente, conciertos, cada vez que a lo mejor salía antes del COVID y tal, ya a lo mejor me iba con mis amigas a una discoteca. Yo eso de estar con tanta gente, en vez, en vez de pasármelo bien y de disfrutar, yo ya estaba pensando, uy, ¿y si pasa aquí algo?
y mira qué lejos estoy de la puerta y me voy a quedar aquí y me voy a ahogar y me voy a agobiar y no sé qué. Entonces, claro, al final, entonces, claro, para mí lo más difícil es exponerte a todo lo que te da miedo, porque evidentemente nadie quiere exponerse a lo que le da miedo, No. ¿vale? Porque ya sabes que vas a sufrir. Oye, y en todo este proceso, que a lo mejor fueron 8 meses o algo así, Mm. imagino que ¿cómo fue el proceso? ¿Fuiste mejorando desde el principio o tuvo un periodo en el que no notabas mejora, de repente notaste, luego tuviste recaídas? Porque generalmente muchas veces es así. ¿Cómo fue tu proceso? Yo creo que recaí a mitad del proceso, recaí un poco porque al principio, bueno, en las primeras sesiones, la primera y la segunda, tercera, evidentemente no, pero cuando ya llevaba unas cuantas más, sí que es verdad que yo ya iba como subiendo un poquito, como que ya iba mejorando un poco, por lo menos en el tema Sí. de conducir, yo ya me sentía mucho más segura y tal. Sí que es verdad que cuando fuimos avanzando la intensidad de las exposiciones, ahí parece que me fui un poco para atrás porque Ujú. sé que Claudio me mandó 2 o 3 exposiciones y no las hice. Bueno, quiero Sí. decir que no las hice. Era como que no las hice enteras porque me daba miedo, tal, y es Ujú. como que volví un poco atrás. Pero sí Ujú. que es verdad que luego es como que volví otra vez a avanzar. Es como que yo otra vez volví, venga, que sí, que tú puedes, tal, y es como que volví a empezar. También hicimos muchas visualizaciones, ¿vale? Ujú. Me dijo que hiciera muchas visualizaciones, que me imaginara cómo iba conduciendo, cuando me pasaba el ataque, qué sentía, tal. Y creo que eso me ayudó también bastante. Luego, a la hora de si me pasaba, pues, no sé, reflejarme como que ya lo había vivido. Entonces, Oye, y una pregunta. Eh, o sea, que tuviste alguna recaída, por lo menos una que tú te acuerdes así sí, potente, como a sí, la mitad, porque muchas veces en esa recaída uno piensa, o la persona piensa que, ostras, estás en la casilla de salida. Me cago en la puta, nunca cambia, o sea, nunca lo resolveré, estoy en la casilla de salida. ¿Así tan fuerte fue para ti o no? a ver, igual tan fuerte no, pero sí que es verdad que llega un momento que cuando tú ves que vuelves a recaer, sí que es verdad que dices, Buah, pero es que a lo mejor no voy a poder, es que a lo Claro. mejor me tengo que quedar ya así, porque yo es verdad que antes de conocerte a ti y de empezar la terapia con Claudio y tal, yo te juro que pensaba que no iba a volver a conducir en la vida. O sea, pensaba Ya. que ya me iba a tener que quedar así, quiero decir, Sí. sin poder coger el coche, sin poder ser más independiente, porque claro, a mí dirás, pues bueno, pues no conduces y tal, pero es que en Ibiza el conducir es muy importante. Aquí no tenemos metro, Claro, no tenemos nada, porque claro. si me dices con Madrid o por ahí, Sí, digo, vale, pues no tengo carnet de conducir, pero voy andando, cojo el metro, cojo el claro. tren, es que aquí no hay nada de eso. Entonces aquí, para cualquier cosa que hagas, tienes que coger el coche. Bueno, y Entonces, aparte, Cristina, aparte, imagino que también había el problema de que, bueno, no solo el hecho de que estuvieses aislada y no pudieses conducir, sino que además, imagino, te pregunto, que además debías tener ataques de ansiedad. Aunque sí. te, aunque te protegieses, a lo mejor tenías estos 2 o 3 a la semana, aparte, ¿no? Mm. Y ¿O no? aparte, es que ¿O conseguías limitarlos, no, protegiéndote? a ver, sí, sí que es verdad que con la terapia empezaron a bajar un poco. Pero sin la terapia, como cuando tú te protegías en el sentido de que, bueno, pues no cogías el coche, no ibas a la playa, no te exponías, pero aún así te daban los ataques de ansiedad. Claro, ¿no? A lo mejor no me daban en el coche, pero me daban en otro sitio. Sí, Claro. hasta te podían dar en casa también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque a veces he estado en casa o cuando yo estaba sola en casa y tal, y ya me ponía a pensar, ay, si me da ahora, si me da ahora, si me da ahora, Claro. pues al final te da. Al final O sea que, es que es como que te lo es como que te lo estás provocando tú. claro, pero por eso digo que no solo era el hecho de volver a conducir y volver a tener una vida tuya, sino que además no tener los ataques de ansiedad, Claro. que eran como, era una maldición, ¿no? Tener los ataques de ansiedad. Sí, sí, por eso digo que al principio empezaron en el coche, pero luego se fueron avanzando a casi todos los ámbitos que hacía. O sea, si me iba Oye, a la playa, pensaba que me iba a dar o ahí, si sea me que iba a tú, comprar, me iba a dar ahí. había un momento, Cristina, que pensabas,
Bueno, pues yo no voy a... Pues mira, yo creo que me voy a quedar así toda la vida. No voy a poder conducir, voy a estar limitada y con los ataques de ansiedad. Y es lo que hay. Sí. Y Oye, sí, lo pensé. oye, y como una pregunta que porque yo creo que lo has hecho un trabajo increíble, súper bueno, ya me lo dijo Claudio. Y, y, y- y yo, todas las personas que habéis hecho este trabajo tan bien, os admiro, ¿eh? Y porque, claro, hay que echarle coraje, joder, para vencer esto del todo uno mismo, hay que echarle, porque puedes tener ayuda de una guía como te fue Claudio, pero el trabajo lo has de hacer tú. O sea, y entonces, ¿cómo tuviste tanto coraje? ¿Dónde sacaste la perseverancia y el coraje para estar trabajando 8 meses ahí, dale que te pego? Pues si te digo la verdad que no lo sé. La verdad que yo creo que fue el que no quería estar más así, no quería depender de la gente, no quería, ya no es por la gente, sino por mí misma también. Lo que sí que es verdad que a veces ha habido un momento es como que le querías demostrar a la gente que tú también eres como ellos, yo qué sé, que no Claro, eres la rara, ¿sabes? Como que claro, no, porque yo muchas veces pensaba, pero si todo el mundo conduce y todo el mundo va a la playa y hace su vida normal, ¿por qué yo no? ¿Sabes? claro, Es como que, ¿por qué yo no? Yo no claro, sé, es como que no te vieran como un bicho raro, como, ¿sabes? Yo me he tirado casi toda mi vida poniendo excusas para no hacer algo. claro, claro. Excusas que eran mentiras, pero Sí, que sí, yo sí, sabía que eran mentiras, pero por no el claro, hecho de no contar a la gente lo que está pasando. qué remedio. Y claro, y yo te juro que llegaba un punto que es que alguna vez me lo he creído hasta yo. O sea, sí, sí, y como diciendo que no tienes el coche roto, que no quieres ir a la playa, no porque no te apetezca, porque te duele la cabeza, porque no quieres ir, porque no te quieres bañar, porque era como que me daba miedo todo. O Claro, sea, claro. yo creo que era eso. Oye, No sé. Cristina, y bueno, por cierto, y cuando tú leíste mis libros y cuando llegaste, supongo que claro, leíste el último, a lo mejor fue Nada es tan terrible, porque es el último libro que he escrito, y entonces ahí al final del libro se describían los 4 pasos, ¿no? Sí, lo de la Afrontar, ansiedad. aceptar. Cuando lo leíste, ¿esto lo leíste antes de hacer la terapia con Claudio o cuando estabas haciendo la terapia? Cuando estaba haciendo la terapia. Ah, vale, vale. O sea, entonces Sí, leíste sí. el libro y lo viste. Sí, ¿Y la verdad que te gustó esa parte? sí, pues me quedé como, sí, es que yo me quedaba como que sí, es lo que hay que hacer, tal. Pero yo a veces pensaba, ¿por qué luego es tan difícil? ¿Por qué luego en ese momento no te acuerdas de los 4 pasos, tal? Pero es verdad, es que tú lo dices y es que es así, es que yo, por ejemplo, hablo por mí, yo me pensaba que un ataque de ansiedad que te ibas a morir y tal. Yo he llegado a ir a urgencias pensando que era un infarto. Claro, Y cuando he claro. salido de allí me han dicho, no, si es un ataque de ansiedad. Y Parece. yo, vale. Incluso he llegado a ir a urgencias y cuando estaba en urgencias se me ha pasado. Ya, claro, Mira, claro. es como diciendo, pero es Ya, que no es real. no Es es como real. diciendo, pero cuando ya tocaba un hospital, ya era como que, ¡buah! Ya estoy Claro, tranquila, ya claro, estoy estás aquí. protegida. Digo, es algo que no sé, es que explicarlo a alguien que no lo ha pasado es difícil porque como no es algo real, es difícil de Claro, explicar. claro, totalmente. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿y estás contenta ahora después de haber hecho todo este Buah, trabajo y durante todo este año y tal? estoy súper contenta porque es que ya te digo, es que soy otra. Es que, mira, me compré un coche porque el que tenía estaba muy viejo, me compré un coche nuevo. eh, Tengo que ir a estudiar a las clases a 15 kilómetros o 16 de mi casa. Voy con mi coche todos los días. Incluso a veces voy a buscar a alguna compañera cuando yo antes tenía que depender de todo el mundo. Y ahora me siento, guau, por una vez en mi vida me están diciendo si puedo llevar a alguien. Digo, es que me siento, vamos. Vengo con mi coche todos los días, si tengo que ir a comprar, voy a comprar. Si tengo que irme por ahí a un sitio porque me apetece, voy. Es que antes era todo el rato, no, venga, a ver con quién voy, a ver quién me lleva. Me he gastado un Claro, dineral en taxis teniendo el coche aparcado en mi casa. Y ya no es el coche, es que ya era mi vida, es que ya no quería hacer claro, nada. O sea, claro.
Me he perdido O sea, que muchísimas te cosas, sientes, muchísimas. ahora te sientes mucho más libre, contenta, más serena también. Sí, estoy mucho más tranquila. Aparte, desde que he empezado a leer, me he enganchado a los libros. Quiero decir, Ah, no hay una semana que no me lea un libro. Yo no había leído libros en mi vida, en mi ah, vida. Me lo compraba, me leía 3 páginas y para mí era un aburrimiento. Y ahora al revés, me he comprado un montón de libros, me los he leído, estoy estudiando algo que quería hacer hace muchísimo tiempo porque siempre me ha llamado el mundo sanitario y no sé, pero es que era como que no me atrevía, era como que me daba miedo, era como que va, pero si yo como que no puedo ir a clase, y imagínate que estoy en clase y me pasa algo, qué vergüenza, no sé claro, qué. Era todo claro. el rato poniendo excusas, 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 pero para todo, Y, Para todo. y entonces ahora te sientes, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes libre, con ganas, con ilusión, con fuerza? Me siento súper independiente, me siento libre, yo qué sé, es que estoy haciendo cosas que no pensaba ni que podía hacer. O sea, ahora he vuelto como a la adolescencia que no pude vivir porque no estaba bien, pues ahora he vuelto a lo Claro, mismo. Es como que de los 20 a los 30 me lo he perdido todo. Y es ya, como ahora que soy más grande, es como que, a ver, no voy a recuperar, pero que ahora mismo pues estoy haciendo cosas que con 20 claro, años no hacía, o sea, porque no era capaz, porque tenía todo esto. Ahora claro. en verano voy a la playa todos los domingos, voy a la piscina, hago un montón de cosas. O sea, que es que me ha Entonces, cambiado la vida total. oye, y este trabajo entonces que es duro, porque tenemos que decirle a todo el mundo que cuando Sí, hay el trabajo conductual este pues es duro de hacer, pero ¿ha valido la pena? ha valido muchísimo la pena. Quiero decir, he llorado mucho porque se pasa mal al principio, Claro, porque se pasa mal. Luego hay momentos que lloras y ya no es porque lo estés pasando mal, sino por el verte que no eres capaz. Luego hay lloros de alegría también, porque dices, cuando lo consigues, es que me vale más cuando lo conseguía que los días que lo iba pasando mal. Y sí que es verdad que claro, es duro, porque a veces aflojas, claro. Es porque decir, a veces te echas para porque atrás y dices, guau, ya, pues no se quiero sufre. pasarlo mal. Hubo una paciente, un testimonio una vez que me dijo una frase que me gustó mucho, que era, mira, es que este trabajo, ella dijo, mira, yo lo resumo con que es como aprender a sufrir para dejar de sufrir. Pues sí, porque es verdad que yo me di cuenta que con la terapia, a veces al principio parece que estás peor, Claro, pero, pero no es que estés peor, es que a lo mejor estás sacando todo lo que llevas dentro. Entonces, claro. claro, llega un momento que tú dices, pues es que parece que estoy peor, pero que va, Ujú. luego cuando ya pasa eso, ya vas viendo, porque yo ya luego, o sea, a medida que iba ya y a media terapia, cuando ya llevábamos unas cuantas sesiones más, era como que yo ya tenía más ganas de hacer todo. Aparte de que ya conducía, ya me daba menos Claro. miedo ir yo sola a hacer cosas. O sea, era Ah, como que todo era un círculo. O sea, si yo mejoraba con el coche, iba a mejorar mi confianza en hacer otras cosas. Y entonces al claro. final, claro, lo que conseguía por un lado también Te me daba ánimos beneficiaba en el para. otro. Claro, Claro. era como que todo iba junto. Pero esto me gusta mucho. Cristina, dices que es verdad que hubo una época en la que, ostras, aquello pues era el sufrir, era el esfuerzo, incluso te pones peor, parece que no está dando resultado, pero hay un momento a partir del cual ves que esto ya empieza a funcionar y eso ya lo cambia todo, ¿no? Empiezas a tener Sí. ganas de hacer las exposiciones, ¿no? O sea, que hay un antes y un después. Por lo tanto, le podemos decir a la gente que es importante tener fe y mantenerse, porque claro, va a haber un periodo que vas a tener que mantenerte hasta que empieza a dar resultados. Claro, yo diría que no hay que dejarlo. Que aunque veas que no, que al principio no hay resultados o que veas, uy, pues esto no parece que va funcionando, que al final funciona. O sea, que no lo dejes, que no te pienses que la tercera sesión va a haber resultados ni tal, pero que por mucho que sufras o por mucho que tal, al final merece la pena. Porque Hay ya que tener cuando lo fe. dejas es lo malo, porque luego hay que volver a empezar.
pero Claro. cuando ya estás ahí en el camino, es que es como que cuando empiezas una cosa hay que acabarla, porque si no, dejarlo a medias es como que, pues yo, eso se me metió mucho en la cabeza, como diciendo, es que al final me he tirado un montón de años en mi vida empezando algo, pero luego dejándolo a medias. Y entonces, si no lo acabas, es que no sabes Nunca qué va a pasar. sabrás. Exactamente. Claro. Entonces, hay que mantener la fe, es importante, ¿eh? Hay que mantener la fe, hay que confiar en que esto al final funciona. O Claro, sea, porque que miles de personas, o sea, yo siempre digo, a ver qué opinas tú, Cristina, que hemos de apoyarnos en que millones, en realidad en todo el mundo, este trabajo lo han hecho millones de personas en todas partes de todos los países, porque este tipo de terapia se hace en todas partes. Entonces, por lo tanto, cientos de miles o millones de personas lo han hecho, por lo tanto, eso son pruebas de que sí. Y por otro lado, yo también digo muchas veces que has de sustentar la fe en que tampoco tienes otra opción, porque la otra opción es quedarte como estás o empeorar. claro, a ver, es que si tú ya Nada te va estás a mal, salvar. claro, si tú ya estás mal, que te cohíbe tu vida, que no puedes hacer nada, o sea, que ya dejas de salir porque te da miedo todo, porque tal, ¿qué vas a perder? Es que, ¿qué vas a perder? A peor, da igual, es que ya estás mal. O sea, Sí. si hay una opción de poder estar mejor, ¿por qué no atreverte? Y luego ¿Sabes? tenemos estos miles de personas, porque esto lo ha hecho muchísimas personas, han hecho este trabajo, ya te digo, cientos de miles, son pruebas. Confía, ten fe. Claro que es un trabajo que nosotros, a ver qué opinas tú de esto, Cristina. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esfuerzos, esto la mayor parte de la gente estamos acostumbrados a hacer esfuerzos, pero vamos, Mm. viendo que vamos obteniendo un resultado, ¿no? Pero ya no estamos tan acostumbrados o no estamos en absoluto acostumbrados a empezar un trabajo y directamente que no mejoramos de entrada, aunque incluso que empeoramos un poco, y cuando la mente te está diciendo que no lo hagas. Entonces, eso ya hay que echarle mucha fe. Entonces, ese tipo de fuerza de voluntad con fe, con ese tipo de fe que no sabes cómo va a ir, esto es lo más difícil. Sí, porque yo creo que te pueden las ganas de estar bien. Quiero decir, yo creo que en ese momento, como tú ya estás mal, evidentemente habrá gente que esté mejor, gente que, ya que esté peor y tal, depende de cada uno, pero yo creo que en ese momento todo el mundo tiene las mismas ganas de poder estar bien. O sea, Claro, yo es que, no sé, yo pensaba en como, también creo que tienes que encontrar un buen psicólogo, porque a lo sí. mejor yo creo que eso es muy importante, porque yo he ido a psicólogos, he estado un año en psicoanálisis y creo que para mí ha sido tirar el dinero, porque no Mm, me ha hecho nada de nada. Pero mm, bueno, cuando en ese momento estás tan mal, es que te claro, vas a agarrar a lo que sea, te vas claro. agarrando a lo que sea. Entonces, por eso creo que yo conocí a Claudio en el momento adecuado, porque yo antes de empezar con Claudio, yo ya había ido a más psicólogos. Yo había ido a Claro. psiquiatras, había ido a psicólogos y nadie consiguió lo que consiguió Claudio. O sea, Mm, entonces, por eso te digo que a veces también es bueno tener un buen psicólogo, porque yo puedo sí, estar 3 años sí. con un psicólogo, pero Hombre, si te veo que en tienen que tres guiar años, bien. claro, no tienes que tener una persona, creo que bien, no sé, alguien pues que sepa, que te sepa Claro. guiar y tal, porque igual tiras 4 años en un psicólogo, pero ves que no avanzas y que a lo mejor pues con esa persona no congenias o no te va bien. Sí, además yo creo que tienen que ser para estos temas, para todo lo que tiene que ver con la ansiedad o con el TOC y tal, tiene que ser alguien especializado en estos temas, que lo haya estudiado específicamente y que ya tenga una gran experiencia y que te pueda decir, no, no, pero si yo he tratado tantísimos casos exactamente como tú, el proceso va a ser exactamente este y tenerlo muy claro. Tú tienes que, a la hora de escoger un psicólogo, tiene que ser alguien que tenga muy claro que domine mucho el tema, porque de hecho, Claro. entre nosotros, la única terapia que funciona y que cura completamente estos temas, es la terapia conductual. Cualquier otro que hace otra terapia, como el psicoanálisis y esto, no, estos pueden ayudarte, pueden ayudar a la gente en otros temas, Claro, pero estas personas hacen mal en decir, sí, sí, yo lo puedo tratar todo, porque no. Este es un tema que tienes que estar súper especializado, conocerlo perfectamente. yo fui un año y para mí fue tirar el dinero. A Sí, ver, que no pasa nada, porque tú en ese momento
estás confiando en un profesional y dices, bueno, pues es que me tengo que agarrar a todo. Pero es que al final te has dado cuenta que no, que esa persona no es para lo que tú tienes o Sí, no sí, te va sí, sí, bien. sí, sí. Pero estuvo bien que al verme a mí y tal, ya dijiste, esta psicología sí que me va a funcionar, ¿eh? Claro, yo leí los libros y tal, y luego me hizo mucho también lo que tú cuentas con los pacientes y tal, pues yo me veía ahí, yo decía, ¿por qué yo no puedo? Si yo Claro. también, ¿sabes? A lo mejor a mí también me hace falta y tal. Y confié y mira, y al final es lo mejor que he hecho, porque ya te digo, estoy encantadísima. Pues Cristina, este testimonio además que tú das tan generosamente, claro, también sirve para otra gente que vea de primera línea cómo se hace este trabajo. Oye, mira, funciona y se hace así. O sea que estoy Sí, muy sí, sí. contento. A mí me hubiera faltado eso, porque no conoces a gente que lo haya Claro, pasado, no eso va conoces a muy bien. tal. Entonces, claro, ver que otras personas que sí lo han superado y tal, porque claro, yo a lo mejor mis más allegados sí sabían lo que me pasaba, porque claro, como yo no conducía, me tenían que venir a buscar y tal. Pero es que a veces, como no te entienden, es que lo pasas mal, porque yo salía con mis hermanos y como me tenían que llevar a casa o me tenían que venir a buscar y tal, a veces llegaba a casa llorando porque digo, es que no te me entienden, ¿por qué no me entienden? Entonces, Claro, claro, pero porque no, porque una persona que no lo ha pasado no, es que no lo puede entender, claro. ¿vale? Porque a lo mejor me decían, es que no entiendo cómo no puedes conducir, es que tienes el coche ahí aparcado. Ya, no es que no quiera conducir, es que no puedo en ese momento porque tengo, es que no le puedes explicar, mira, me pasa esto, tal y tal. ¿Y por qué piensas eso? Ay, pues si yo supiera por qué lo pienso, Claro, no estaría así. no te Claro, van a entender. ¿sabes? Entonces, Claro. a veces no, y muchas veces he escuchado la frase esa de, no, es que eres muy débil, es que como eres muy blanda, es que no eres valiente. No, No perdona. tiene nada que ver con eso. Yo Claro, conozco gente que ha tenido la mala suerte de caer, porque es una trampa mental, en esto, en los ataques de ansiedad. Mira, yo he conocido a policías, bomberos condecorados, altos ejecutivos, que en un momento dado han caído, no tiene nada que ver. Si luego, por ejemplo, recuerdo un bombero que decía, Rafael, no entiendo nada, pero si yo hay un incendio y yo soy el primero que me tiro ahí, lo he hecho toda la vida y no me cuesta. Y me arriesgo la vida y es lo que hay. Y es mi trabajo. Pero, hostias, cuando me dan los ataques de ansiedad, caigo totalmente. Y digo, bueno, ya, no, es que no tiene que ver una cosa con otra. Si caes en ya. esta trampa es de salir. Pero no es una cuestión de valentía o no, ¿no? Luego es verdad que hay que echarle mucho coraje para curarse. Pero ese coraje que tú has tenido, casi no lo tiene nadie porque es un esfuerzo de la leche que hay que ponerle. Tú has aprendido ahora a hacer un trabajo súper difícil que casi nadie tiene. A Ese ver, coraje que tú has desarrollado, ¿eh? sí, a ver, yo la verdad que si te soy sincera, yo pensaba que no iba a ser capaz, porque es verdad, porque no sé, tú piensas que a lo Es mejor no vas difícil, a poder, pero al porque es muy final te vas difícil. dando, es muy difícil. Lo que pasa es que al final a mí me dio mucha fuerza el ir viendo que paso a paso iba mejorando, porque ahí ya Claro, vas confiando un poco. claro, claro. Ahí ya, claro, porque si tú llevas 2 años, pero ves que sigues mal y tal, pero yo cada vez que iba aumentando las sesiones, yo estaba más contenta. Yo iba Claro. consiguiendo cosas y luego decía, joder, pues si hoy he ido más lejos o tal. Luego hacía posiciones también yo sola. Hacía posiciones, me dijo Claudio que tenía que hacerlas apagando el teléfono. ¿Vale? Ah, qué Para en bueno. ese momento es como estar yo sola, que lo Ah, llevara, qué pero que no lo llevara derivado. entendido. Entonces, claro, era como, pues sí, al principio lo pasé mal porque yo decía, buf, pero ¿y cómo voy a ir con el móvil apagado y no sé qué, no sé cuánto? A ver, estás bien porque tú lo llevas encima, Claro. pero No, pero era un grado era, más. Claro, claro. sí, sí, era como tener un poco de apoyo, pero ya no tanto. Entonces, Claro. claro, yo cada vez que hacía algo y en ese momento pues hacía bien esa posición, yo, yo iba ganando autoestima, yo me sentía muchísimo mejor. Claro, Entonces, claro. claro, al final eso te da más fuerza porque ves que a lo mejor pues sí que hay salida, que sabes. Pues Cristina, te agradezco mucho tu testimonio, ha sido súper bonito Nada. y nada. Y dentro de un tiempo podemos hacer otro.
Porque cada vez tendrás más perspectiva y sabrás más del asunto. Entonces, te invitaré otro día dentro de un tiempo. Mira, voy a cortar ahora y te doy un saludo. Vale.